Nuestra oración tiene poder. Y la oración rompe. La oración viene de la enseñanza de Dios mismo. Y Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Entonces, aunque haya duda, la oración cogerá y romperá. Porque con la respuesta de Dios viene rompimiento. Y viene cambio, viene cambio. Por eso es que se dice muchas veces, interceda por mí, ore por mí, o yo voy a orar. ¿Para qué? Para que venga, para que suceda algo que cambie realmente. Y el que está pidiendo, el que está orando en esta casa va a ver cosas hermosas, grandes. Estamos montando a un nivel de gloria que Dios nos va a llevar. La gloria postrera de esta casa será mayor que lo que usted está viendo en estos días. En el nombre de Jesús. Hermoso este hombre David. Dice la Escritura que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué privilegio, ¿no? Sé lo santo, ¿cierto? Realmente. Pero Dios a todos les da. Porque nos habla de ese corazón de David, de esa fe de Abraham, de esa coinonía o amistad con Moisés. Le hablaba cara a cara. Entonces ve, a cada uno le da lo suyo. Y nosotros podemos procurar todo porque tenemos esa nube de testigos que nos comparten cómo es que son las cosas realmente. Y aquí estamos viendo un hombre que se ocupó, a pesar de tener el cargo más grande de esta tierra, el título más grande de esta tierra. Sí, el ser rey es un título muy grande, está sobre gobiernos y todas estas cosas. Se ocupó de Dios. Se ocupó de Dios. Él sabía que a pesar de que todo el mundo se le arrodillaba, le hacían la venia, que él extendiendo su cetro decidía quizás quién moría, quién vivía, que era un hombre quizás difícil de encontrar, de hallar, y tantas cosas, tanta importancia que tenía este hombre. Es un hombre que siempre nos transmitió la importancia del temor de Dios. Y está hablando la Escritura que este rey había envejecido y llamó a su hijo Salomón, su sucesor, y empezó a instruirlos en muchas cosas. Pero se ocupó de atender a Dios. Y aquí está haciendo la distribución de músicos y de cantores. Estamos en la semana del canto. Y David, en esta ocasión, bajo la inspiración del Espíritu Santo, un hombre que compuso cantidad de cantos, los salmos en su mayoría fueron escritos por él, para que nosotros miremos el testimonio de este hombre. Y no solo se dedicó a cantar, sino a fortalecer ese ministerio con instrumentos que él mismo creaba, inventaba. Era un hombre que sentía el canto, que sentía la alabanza. Y se ocupó de levantar hombres, porque dice la Escritura que él apartó para el ministerio. Él se ocupaba de que hubieran cantores, levitas, sacerdotes. Y en esta ocasión está escogiendo
a los músicos y a los cantores. Y dice que para el ministerio a los hijos ¿de quién? De Asaf. ¿De quién? De Emán y de Jedutún. Toda la iglesia para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, con los instrumentos de ese entonces. Y el número de ellos, hombres que idóneos, con ideas, con inteligencia, con sabiduría, aptos para eso, escogidos para eso, que amaban hacer eso, que no estaban a la fuerza ni por mostrarle a alguien o fingidamente o porque ya me tocó, no, idóneos. Estaban dispuestos, querían, amaban su oficio. Y una de las cosas que me empieza a impactar mientras que leía esto, y dice, de los hijos de Asaf, lea conmigo, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Diga sujeción. Diga unidad. Aquí comenzamos a ver sujeción, comenzamos a ver unidad y comenzamos a ver deseos de hacer las cosas. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. 6 bajo la dirección de su padre, Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Dios. De los hijos de Emán, conmigo, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremó, Ananías, Ananí, Eliatá, Gildaltí, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir, Maasió. Tremendo. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estaban bajo la dirección de su padre, en la música, en la casa de Dios, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. ¿Está leyendo o me está dejando leer a mí solo? Métase. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto, para Jehová, todos los actos, fue 288. 288 cantores. 288 cantores. Un gran número. Que de pronto tendrían que estar en el ejército o en otros oficios. Solo para cantar. Pero hay algo que me sigue impactando más. Es que era un negocio de familia. Era un negocio de familia. Y todos estaban bajo la dirección de su padre. Todos estaban bajo la dirección de su padre. El domingo pasado hablamos un poco acerca de eso. Y se viene hablando todos estos días acerca de cosas parecidas. Por eso es que es importante la congregación. La fe es por el oír por la palabra. Todos estaban bajo la dirección de sus padres. Qué importancia, qué importante es la sujeción. Qué importante es la unidad, como hablaba el pastor Mario ayer.
la unidad, la sujeción, la autoridad, el orden establecido era ese. Y todos daban cuenta al rey. Y todos le cantaban a Dios. No podemos hacer una cosa sin dejarse hacer lo más importante. Inclusive aquí hay gente de familia. Pero alguien tiene que dirigir para que la batería, el piano, la guitarra y cualquier otro instrumento den la misma nota. Alguien tiene que liderar. Por eso es la importancia de un liderazgo. Y usted ve que toda persona que no se sujeta al líder no crece. Jamás crece. Porque el reino son principios ¿de qué? De sujeción. Que aún Cristo, siendo Dios, se sujetó a su Padre. Son principios que tienen que estar claros, establecidos. Aunque era su papá, ellos se sujetaban, cada uno a sus padres. Y sus padres como sacerdote dirigían. Entonces empezamos a ver conceptos y cosas hermosas. Diga negocios de familia. Diga negocios de familia. Más fuerte, yo lo escucho. Diga negocios de familia. Diferente. El que está ayuno disfrútelo, pero levante su voz. Una vez más, negocios de familia. Qué hermoso. Negocios de familia. ¿Cuántos quieren estar en los negocios de Dios? ¿Cuántos quieren que el negocio de Dios sea un negocio de familia? Amén. Hechos capítulo 1. Vamos a aprender a negociar. Diga, voy a aprender a vivir en los negocios de mi Padre. Lo dijo. Lo dijo. Aleluya. Le doy un consejo. Reciba. Le doy un consejo. Crea lo que el Espíritu le está diciendo. Esté tranquilo. Usted solo crea lo que el Espíritu va a hacer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron ¿a dónde? A Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron ¿a dónde? Al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aleluya. Y con sus hermanos. Diga negocio de familia. No lo dude cuando lo diga. Porque su familia estará en estos negocios. Toda, completica. Amén. Porque hoy se van a romper cosas. El nombre de Jesús. Entonces aquí vemos que el día que iban a suceder a Judas, lo iban a reemplazar, se reunieron todos los apóstoles
Y en el lugar donde estaban todos reunidos como hermanos, oiga bien la palabra, reunidos como hermanos, reunidos como hermanos, bajo un mismo Padre que es Dios. En ese mismo lugar, que estaban todos reunidos como hermanos, ellos estaban orando. Y en el mismo lugar, o sea, ellos con hermanos, la lista de los apóstoles fue lo que dio. Resaltan que estaba María, la madre de Jesús, la mujer que parió a Jesús, y sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? De Jesús, los hermanos de sangre, de carne. Ahí estaban en el negocio de... Estaban en el negocio de... familia. Entonces vemos allá como en Primera de Crónicas, el rey David ordena a los cantores y a los músicos, y resulta que todos los que ordenó eran grupos familiares, 24 grupos familiares, que se turnaban. Si lo hacían por mes, imagínense si lo hacían por mes. Quiere decir que teníamos que esperar el turno 2 años. Entonces imagínense la preparación. Hoy vamos a darlo todo a Arboleda. Diga su apellido. Aleluya. García. Trinó rapidito. Arboleda, diga. Vamos a darlo todo. Pero diga su apellido. O diga el mío. Yo no me enojo, apóyeme. Desáteme a mí bendición si usted no la quiere. Arboleda, vamos a darlo todo este año. Yo sé que García la rompió, pero la romperemos el año que viene. ¿Sí me hago entender? Vamos con todo. Entonces ellos preparaban ¿qué? Lo mejor. Y papá estaba al mando. Vamos, vamos. Y lo mejor, con gozo, con alegría, porque a Dios hay que darle lo mejor. No por contienda contra nadie, sino por amor, por gozo, con alegría. Entonces la otra familia también, vamos con todo, y todos dando lo mejor, y no hay envidia, no hay celo, no hay pleito, no hay contienda, sino que hay amor por Dios, y tú y tu casa vamos a darlo todo, todo, todo por Dios. Es diferente. Porque nos tocó el tiempo del convite, porque nos tocó el tiempo del servicio, porque estamos en turno. Qué hermoso es. Entonces ellos, se imagínense esa preparación. Si era anual, si era semanal, si era diario. Ellos se preparaban para darlo todo, porque era el turno de ellos como cantores, era el turno de ellos como músicos, adorar no al rey David, a Dios Todopoderoso. Entonces era un asunto de familia. Ahí mientras que se comía en la mesa, entonces dale duro al tambor y ya sabe con el piano y dale fuerte a la guitarra y no te vas a quedar atrás y veo que te estás quedando de vez en cuando. Váyate rápido que vamos tarde a la iglesia. Vamos rápido, ponte esa corbata bien, ponte bien ese vestido, arréglate bien el moño, mira aquí rapidito, tienes que dar lo mejor para el Señor. Y mientras que estamos en el parque, ¿por qué no armamos un corito aquí para que la gente escuche? Y porque estamos en el camping, también sigamos adorando. Y cuando nos metamos a la piscina, hablemos del Señor. Porque es un negocio de familia. Y prepárate bien, prepara bien esa voz. No estés gritando por allá en cosas raras. Tu voz está consagrada para el Señor. Si hay difonía, afonía o como quieran decir la afonía, que sea dándole todo al Señor. No cantando, echando, cuando cante el gol allá, cuando echen el gol, dice por ahí un siervo. Porque a veces no se quiere cantar, pero cuando se echa el gol, y ahí no hay danzo en el río. Yo sé lo que estoy diciendo. Santo, alábale que Él vive. Entonces papá toma el liderazgo. Mamá toma el liderazgo. Y vamos con todo.
Porque esto es un negocio de familia, nuestro, de nuestro Padre, nuestro Dios. Nuestros hijos tienen que saber quién es Dios. Hijo, pero yo te vi en ese estadio que te estabas desbaratando y en la iglesia no te quieres ni mover. Yo danzo en el río de Dios. En el río de Dios es que me despeino. Este peinado me costó. Desbarates, hermano. Pierda la compostura. Y eso le echan agua, lo tiran por allá. ¿Viste cómo me tiraron? Y todas estas cosas. Negocio de familia. Esto tenemos que metérnoslos en el corazón. Y verá que las venidas a congregarse serán diferentes. El venir a un ayuno será diferente. El venir a una vigilia será diferente. El venir a cualquier tiempo con el Señor, orar, será diferente. Porque lo estamos tomando como ese negocio que de familia. Entonces, resulta que cuando iban a escoger al sucesor de Judas, se reunieron todos los apóstoles como hermanos y se pusieron, estaban en el monte, en el aposento alto. Y el común era que iban a orar. ¿Para qué iban a orar? Para que el Espíritu Santo les revelara el nombre del próximo o el 12º apóstol. Pero resulta que en medio de esa oración estaba metido María, la madre del Señor Jesús, y estaba metido sus hermanos. ¿Estaban qué? Metidos. ¿Por qué? Porque ese era el negocio de familia. Por eso estaban involucrados ahí. Porque era un negocio de familia. Pero usted va a decir, o yo también voy a decir, o el otro va a decir, pero es que es fácil porque son los hermanos del Señor Jesús y estas cosas y lo otro, y usted no sabe qué es lo que está pasando conmigo. Sí sé. Y lo que sucede es lo siguiente, que a pesar de que María y los hermanos de Jesús estaban ahí orando ahora, antes. Ya te voy a llevar ese antes. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y te voy a dar tres cosas claves te voy a compartir. Te voy a compartir 3 cosas claves que tienes que tener muy en cuenta para que toda tu casa sirva. 3 cosas claves para que tu casa se involucre. 3 cosas claves para que tu casa se enamore del Señor. 3 cosas claves que tenemos que tener en cuenta para servirle a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 49. Entonces Jesús les dijo. ¿Por qué? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa es una de las primeras cosas que tú y yo tenemos que tener en cuenta para que se vuelva un negocio de familia. Para que el temor de Dios esté bien fundamentado en mi casa, yo tengo que tomar el liderazgo y decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo siempre te busco el domingo a las 10 y no estás. ¿Qué es lo que te haces? ¿Dónde te metes? ¿Dónde has estado que no te hallo? Y te estaba buscando porque el trabajo para mañana de la universidad es muy importante. Y tú sabes la importancia que es hacer ese trabajo. Y si no lo hacemos, pues nos ponen en 0. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios del que paga mi universidad. Del que me lleva y me trae. Del que me da un día más. El que me hace respirar. Por el cual yo vivo un segundo más en esta tierra.
el que me permite que yo vaya a la universidad. En los negocios de mi Padre. Es que no podemos contar contigo en entre empresa. Siempre dices que no puedes un domingo. Siempre dices que no puedes un domingo. Jamás dice puedes un domingo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y si es el grupo de amigos, íbamos al parque, íbamos allá, a ese lado donde tú sabes, y allá no podemos faltar, y es el domingo y tú nunca estás. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estás mostrándole a la gente cuánto te interesa servirle a Dios. Acá están los negocios, acá. ¡Fum! Se desvía la vieja de allá. Una mosca y zoom, no se salga, porque el Padre le está hablando. Métase en los negocios. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. A sus 12 años, el Señor Jesucristo instruye a José, su papá putativo, y a María: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo creo que José se rascó la cabeza y yo acá no le he vendido ninguna mesa, ningún hermano, no le he vendido ningún banco, una silla. ¿Será que Jesús estaba haciendo algún negocio, alguna cama o algo? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener esa convicción que son negocios de mi Padre, que son asuntos de Dios, que son asuntos del reino. Nadie va a entender, solo tú. Ellos van a querer que estés en otro lado. Tú estás en los negocios del Padre. Era un cristiano de casa de oración echándose fresco ahorita. Aquí entro a Rivier viendo esto por aquí, pudiendo estar aquí. O alguien teniendo la iglesia al lado metido en esta transmisión. Esto es para verlo en diferido, para verlo en directo, si ya pasó su culto. Si donde usted se congrega ya pasó el tiempo, usted tiene con hambre, prende y busca y encuentra. Esto es para eso. Pero si usted está aquí en la ciudad, ¿qué hace pegado al televisor? Sí, usted. ¿Qué hace ahí? Venga para acá. Métase a los negocios. Porque es que los negocios no se pueden a media. Ahí en los negocios cocinando. Yo danzo en el río. Peligroso ahí. En el río de Dios. Y la papa y hace el arroz con lo que tiene que hacer la sopa. Y la sopa con... Y ni una cosa ni la otra. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ese es lo primero que hay que tener en cuenta nosotros. ¿Cuán importancia le damos a los negocios de Dios? ¿Cuán importancia le damos a los asuntos de Dios? ¿Cuán importante es para nosotros los asuntos de Dios, las cosas del reino? Mas buscar primeramente la papa, la yuca y el plátano. No se deje echar cuento. Pastor a veces puede... Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la papa, la yuca y el plátano, yo se lo añado, mi hijo. Entonces es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Claro. Lo primero que tenemos que tener en claro es que tanta importancia le damos a los negocios de papá. Por la historia en la humanidad, un padre de familia tiene muchos hijos y es muy rico. Y resulta que de los 20 hijos, solo uno iba a la empresa. 20 hijos y solo uno iba a la empresa. Entonces el viejo se muere y el único que sabe cómo funciona la empresa es el que iba siempre. Y los demás quieren su parte, ahora quieren ser el gerente de aquel que estaba allá, ahora quieren los mejores. Y no, Usted ni siquiera sabe cómo funciona aquí, ni siquiera
¿Cómo hago para meterlos acá? Y ahí vienen los malos entendidos y que tú, y que si fuera cristiano, entonces no actuar así. Porque los cristianos no pueden actuar así, los cristianos. Vienen a reclamar cosas si no se han involucrado en los negocios de familia. ¿Cierto? Son negocios del Padre. Y hay que meterse ¿desde cuándo? Desde pequeña edad. Ahí están, bien, en los negocios de familia. En los negocios de familia. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Tener un sentido de pertenencia. Tener un sentido de pertenencia por mi papá. Pero en el mundo sacamos pecho. Papá es el dueño de la Coca-Cola. Entonces yo soy la última Coca-Cola. Soy la Coca-Cola más cotizada porque mi papá es el dueño de la Coca-Cola. Negocio de familia, dándole publicidad a todo el mundo. ¿Quién es tu papá? El dueño de la Coca-Cola. Tremendo. ¿Tú eres cristiano? Yo voy de vez en cuando. Chévere, allá los veo brincar, los veo cantar. Chévere. Lo primero que yo tengo que es sentido de pertenencia. Y si no tengo sentido de pertenencia por los negocios de Dios, ¿cómo me identifico como hijo? ¿Cómo le transmito a otro el hambre por su presencia? ¿Cómo le transmito a otro la importancia de buscar de Dios? ¿Cómo le transmito a otro sin hablar? Sin hablar. Otro te va a mirar. Aún los brujos te van a ver. ¿Sabe que un hombre salía bien vestido todos los días? Con su casa, pero full pinta, ¿no? Y ese vecino envidioso, ¿no? Al frente, y siempre anda bien vestido, y sobre todo los domingos, y se viste bien. ¿Y qué será que se dedica? Y que era brujo, entonces él se sabía los 7 pasos de la maracachaca, y a los que caminen 7 veces lo mato. 1, 2, y el cristiano, paso seguro, como caminamos, ¿cierto? Los cristianos, en elegancia y seguro. Aleluya. Elegante y seguro. Y el cristiano elegante y seguro, y los 7 pasos, ¿y a dónde? ¿A dónde? 8, 9, 10. Y pidiéndole la ñapa al diablo. Dame los 14, los 21. 40, ¿será que fallé? 50. ¿A dónde? El cristiano llegó a donde iba. Iba a la iglesia. Y el hombre por estar contando los pasos también llegó a la iglesia. Y ahora el brujo, yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río de Dios. Los brujos se van a convertir, los hechiceros, los adivinos, los murmuradores, los detractores, todos los estamos esperando. Un día te van a seguir y se darán cuenta que tú adoras a un Dios que tiene poder. Eso es lo primero. Lo segundo, Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Versículo 46. Mientras él aún predicaba a la gente, el Señor estaba ¿qué? Predicando. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. No sé si en ecuatoriano le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Este segundo punto es muy importante, porque hay que definir
conceptos conforme a la palabra. Yo tengo que definirme conforme a la palabra, no a mis sentimientos, ni a lo que yo pienso, ni lo que yo siento. Porque todo fue hecho por la palabra. Los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. No hay nada que pueda estorbar la palabra de Dios. Por eso Apocalipsis, como por dar un ejemplo, y todo lo que está escrito, que ha sucedido hasta hoy, va a pasar. Entonces el Señor Jesucristo, el que cuando habla algo, así es. Cuando Él dice algo, así será. Nadie puede estorbar lo que sale de la boca de Dios. ¿Oído esto? Entonces tenemos que definir conceptos conforme a la palabra de Dios. Y lo que te quiero establecer ahora, lo que quiero compartirte ahora, es que mismo como nosotros, el Señor Jesús tuvo las mismas dificultades con sus familias. Porque resulta que mientras que tú vienes a la iglesia y algún miembro de tu familia no quiere venir, comienza una batalla espiritual en el cual ellos te quieren sacar. En el cual ellos ¿qué? Te quieren sacar. Pero aquí viene lo grande de esto. ¿Por qué tenemos que sentirnos mal si a nuestro maestro le pasó lo mismo? ¿O es que los hermanos de Jesús eran menos que los hermanos nuestros? ¿O la mamá del Señor era menos que la mamá del Señor Jesús era menos que nuestra madre? No. Por eso la Escritura habla de que tenemos que ser oidores con fe, creyendo lo que sale de la boca de Dios. El Señor estaba predicando y su mamá y sus hermanos querían que cortara la prédica para que lo fuera a atender. Y estos conceptos hay que tenerlos muy claros. Conceptos que hay que tener muy claros. Hay que definirlos. Hay que establecerlos en nuestros corazones. Porque la misma Escritura dice que cuando una persona conoce al Señor, comienza una división interna. Pondré en división a la suegra con su nuera. Si lo han leído. Si lo tiene el hermano Wilson, me lo pone ahí rapidito. Habrá una división. ¿Por qué? Porque lo que parecía que estaba unido, Dios lo prueba. Dios es el que prueba la unidad. Es que somos una familia muy unida. Pero Cristo va a llegar y nos va a decir qué tan unidos somos. ¿De dónde sacamos el diagnóstico de unidad familiar? ¿De dónde lo sacábamos? Ahora lo conocemos. Pero leímos los Hechos de los Apóstoles, donde están unánimes y juntos, orando. ¿Lo tiene, siervo? Mateo 10:34, hermano Wilson. Pero resulta que hay un proceso. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra a la hija contra, y a la nuera contra. Aleluya, agárrense duro, suegra, nueras. Y los enemigos del hombre serán
¿Eso es según quién? ¿El predicador de turno? Según Jesús. En los negocios de mi Padre, diga, me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y el Señor Jesús estaba en los negocios del Padre, pero sus hermanos no. El Señor Jesús estaba en los negocios del Padre, pero su madre no. Estaban afuera. Y pretendía que Él soltara los negocios para ir a atender allá afuera. Tremendo, ¿ah? Entonces, hay que tener ese concepto claro. Porque eso es lo que va a fortalecer su carácter. Eso es lo que va a traer convicción. Eso es lo que va a fortalecerle. Y le va a ayudar a ganar su casa. Conceptos claros con base a la palabra de Dios. Definir ese concepto. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hay un versículo, porque esto está en los 3 sinópticos. O sea, está en Mateo, Marcos y Lucas. Son los 3 sinópticos, los 3 que se parecen. Dice, porque todo aquel que hace la palabra de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En uno de los 3 sinópticos, hermano Wilson, búscame donde dice la palabra. Por eso es que está la palabra. ¿Y cuál es la definición de palabra? Alimento. ¿Y qué hace el alimento? Sostiene, da fuerza, fortalece, ayuda, da vida, edifica, da crecimiento, sanidad y tantas cosas. Otro concepto de palabra es lámpara. ¿Qué hace la lámpara? Aclara por donde usted camina. ¿Sí? Usted anda sin una lámpara, el lugar está muy oscuro, usted se va en un hueco, se tropieza en una roca, se da con un árbol. Pero si usted lleva una lámpara, usted va a saber por dónde va. Esto es lo que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que dirigirnos. Esto es lo que nos enseña a nosotros qué tenemos que hacer. Ahora, ¿lo tiene, hermano Wilson? Búscalo en Lucas. Sí, donde dice la palabra. Lucas 8:21. Para que lo leamos rápidamente. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen y la hacen. ¿Qué está oyendo ahora? Palabra de Stevenson, del pastor, que está pasando. Así que está aplicando. ¿Por qué se metió por ahí? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la hacen. Hagámosla para que vean. Es efectiva. Aunque no me parezca, aunque no me parezca. Aunque no te de acuerdo, aunque no te de acuerdo. Antes de estar de acuerdo, crea. Y verá la gloria. ¿Por qué no me ha funcionado hasta ahora? Porque no la he aplicado. Tengo que aplicar. La oigo y la hago. Y eso me hace hijo de Dios. Porque todo aquel se hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Estaban sus hermanos y su mamá allá afuera. Y él le dijo, este es el asunto más importante en mi vida. Eso es lo que atira la atención. Ese sentido de pertenencia. Ese amor por la obra de Dios. Esa sabiduría.
Ese concepto claro es lo que tira la atención de los demás. ¿Usted cree que no murmuraron? Oh, si fuera hijo de Dios, si fuera Jesús. Su mamá ya afuera, ni siquiera fue a atenderla. Dice lo que es un está allá afuera y no. Somos humanos, dice el pastor ayer, Mario. Es así. Y Dios lo sabe que es así. Que nos cuesta aceptar tantas cosas. Pero dejemos de estar buscando tantos conceptos. Cristianos, tenemos la palabra. Y dice la Escritura que pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Ni una tilde se va a abrogar, todo se va a cumplir. Entonces hagámosle caso a la palabra y nosotros vamos a ver toda nuestra casa. Mire esto, mire lo que viene. Capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Viene algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta. Versículo 1:9. Después de estas cosas, andaba Jesús ¿dónde? En Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer, y comienza el filósofo de la casa, ojo con los filósofos de los hogares, ojo con el filósofo de la familia, la pariente de los amigos, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, porque aún ni sus hermanos. No es a usted que le ha pasado esto, hermano. No se sienta mal. Seamos sabios, y toda nuestra casa será para Cristo. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta, yo lo subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndolo dicho esto, se quedó en Galilea. Lea el título del 7. Léalo usted. Toda la iglesia, léalo. Aleluya. Había incredulidad en ellos. Hay incredulidad en muchos de nuestros familiares. Pero esto no es para sentirnos mal. Esto Dios nos lo está dando para que sepamos qué vamos a hacer para que nuestra casa llegue. Porque tenemos una promesa. Entonces había incredulidad en los mismos hermanos del Salvador del mundo. Incredulidad en los mismos hermanos. El que ellos fueran hermanos de sangre no los hacía salvos automáticamente. Ellos tenían que creer que Jesús es el Señor. Ellos tenían que confesar que Jesús es el Señor. Ellos querían que creer en la muerte y resurrección de Cristo. Ellos, igual que nosotros, tenían que creerlo. Por eso es que endiosaron tanta gente. Las religiones endiosaron tanta gente. Que sancocho, que zancudo. Santificaron tanta gente. Entonces no sabían a quién adorar. El Señor es uno. Un Padre, un Dios. Lo leía ayer el pastor Mario también. Un espíritu, un bautismo, una fe. Solo hay un solo Señor. Solo hay un solo Dios. A Él adorarás y a Él solo servirás.
Los demás, todos los que pisamos esta tierra, tenemos que confesar que Él es el Señor. Todos, absolutamente todos. Había incredulidad en los mismos hermanos del Señor. La misma incredulidad que había en mí, Stevenson, cuando no tenía a Cristo, y la misma incredulidad que hay en cualquiera que sea familiar mío. Es algo así. Pero Dios, que es sabio en todo lo que Él hace, metió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en un hogar normal como el tuyo, como el mío, con todas las necesidades básicas de esta tierra, con todo lo que un hombre necesitaba. Si el Señor estaba probado, si Él se cortaba, le salía sangre, le daba hambre, le daba sueño, le daba sed. Todo lo que tú y yo vivimos, Él lo vivió. Pero así como Él venció, nosotros también venceremos. Ocúpate en creerle y tú verás toda tu casa en los negocios del Padre. El incrédulo, los incrédulos, le quieren decir al cristiano lo que debe hacer. Y lo peor es que el cristiano comienza a hacer lo que el incrédulo está diciendo. Ese es un error. Sube a la fiesta ahora, muéstrate al mundo, haz la obra aquí. Tírate una bailadita allá, eso no tiene nada de malo. Tómate unos traguitos allá, eso tampoco tiene de malo. El incrédulo no puede dirigir tu vida. Aunque sea tu papá o tu mamá, si hay incredulidad no puede dirigir tu vida. Porque tú ya tienes un padre que te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Se acuerdan? Dedo. Ya tenemos un padre que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. El incrédulo no puede dirigir tu vida. Ellos se reunieron y vamos a hacerle gavilla, como dicen en otros lados. Vamos a opacar a ese cristianito, vamos a opacarlo. Y mira, tienes que subir a la fiesta y tienes que darte mostrar y todas estas cosas. El Señor, quietos ahí. Vayan ustedes si quieren. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. El Espíritu Santo, Él estando en carne, el Señor Jesucristo estaba sobre Él. Es el mismo Espíritu que está sobre nosotros. Ese es el que nos mueve ahora a nosotros. Usted no se puede estar dejando mover de emociones. Es que tú eres nuestro hermano y siempre ahí, nunca vas con nosotros a la fiesta y tienes que ir con nosotros a la fiesta y todas estas cosas. No, usted lo puede mover el incrédulo, hermano. Y con esto lo estamos tratando mal a nuestros familiares. Con esto lo estamos faltándoles el respeto. Lo único es que tiene usted una verdad que lo hizo libre. Y usted no puede volver a la esclavitud del pecado, movido por sentimientos, por emociones momentáneas y pasajeras. Párese firme y su casa será salva. Usted y yo tenemos una promesa y la vamos a reclamar. Y la vamos a reclamar. ¿Por qué? Porque le creímos a la palabra de Dios. Negocio de familia. Entonces leemos a Asaf y leemos a Jedutún y leemos a todos esos hombres. Cantidad de hijos y todos metidos. ¿Por qué? Porque un día creyeron a la palabra. Ellos no eran extraterrestres. Ellos no tenían dos cabezas. Ellos no tenían más mente o cerebro que nosotros. No. Creyeron a la palabra. Así que veas lo que veas, esté sucediendo lo que esté sucediendo en tu casa. Tú confía en la palabra, tú crees en la palabra y serás salvo tú y tu casa. Entonces ves cómo el Señor Jesucristo nos prueba cada palabra que está escrita. Porque era fácil lo que estábamos leyendo, que María estaba orando. Y que todos los hermanos del Señor también estaban orando. Pero tuvo un precio. Hubo alguien que se paró en la brecha. Hubo alguien que se paró firme. Hubo alguien que no comió cuentos sino palabra. Alguien que no se quedó en casa sino que se vino a la iglesia. Hubo alguien que se levantó a orar. Hubo alguien que se levantó a ayunar. Hubo alguien que se levantó a adorar. Hubo alguien que creyó
Usted no puede dejar de creer. Porque si usted deja de creer, ahí usted va a perder no solo usted, sino su casa también. Ahora si no hay esperanza. Imagínese, si el cristiano no se afirma, entonces ¿quién lo va a hacer? Dos ejemplos claros de que lo que se pretendía era que el Señor saliera. No había apoyo, no lo va a encontrar. No va a haber un agradecimiento, no lo va a encontrar así nomás. ¿Cree que fue el único que le ha pasado esto? No, a todos nos ha sucedido, comenzando por nuestro Señor y Maestro. Si a Él le sucedió todo eso, nosotros. Crea, hermano, confíe, parémonos en la brecha, sigamos adelante, perseveremos. Hoy se tienen que romper cosas en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos que organizar conceptos espirituales. No puede el incrédulo decidir por ti. No puede el incrédulo. Ay, él fue el que estudió en la casa, pastor. Él tiene un magíster, en magisterías, de magíster. No. Usted no coma de magíster, usted coma palabra. Muéstrame tu magíster, yo te muestro Juan 3:16. Él es el que más tiene en la casa. Él es el que más tiene dinero, es el que más tiene posición. No coma de dinero. Su padre es el dueño de la plata y el oro. Él es el más versado, él es el filósofo de la casa, él siempre lo que dice tiene razón, el Señor reprenda. La razón la tiene el Señor. La verdad absoluta es Jesús. Dios nos tiene para grandes cosas, si le creemos. Dice la Escritura que Él se agrada con los que creen. Así que nadie nos podemos sentir mal, hermano. Porque todos sin excepción hemos vivido esta cosa. No, pastor, yo nunca he pasado eso. Mi casa, perfecto. No, todos. Algo pasa, se levanta algo, alguna cosa sucede. Pero si permaneces firme, te verás entre medio de tus verdaderos hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Allí donde estábamos. Versículo 14-15. Todos perseveraban unánimes. ¿Qué es unánime? Unidos. ¿Qué los unía? La oración. ¿Qué los unía? El ruego. ¿Con quién están unidos? Con las mujeres. ¿Y con quién más? Con María. ¿Quién? La mamá del Señor Jesús. ¿Cuál? La misma que lo mandó a llamar aquel día, ¿cierto? Sal de esa iglesia, sal de allá, ven, atiéndeme. Sí. ¿Y con quién? Con sus hermanos. ¿Cuáles? Los mismos también. Sal de allá, que mamá te está llamando. Atrevido, que mamá te habla y no haces caso. Ahora el cristianismo, ahora vas a decir, usted sabe cómo es. Yo creo que soy el único que he recibido todas esas cosas. Ok, está bien. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Quién se levantó? Pedro. Pedro era el hermano de Jesús. ¿Y se levantó en medio de quién? El líder se levantó. ¿Quién se levantó? Pedro. Y los reunidos eran como 120 en número. Y les dijo: varones, ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis hermanos. Esto es negocio de familia, varones. Recíbalo. Esto es negocio de familia. Ustedes son mis hermanos.
Esta es la verdadera hermandad. Pastor, y mis hermanos, véalos, ahí están. No, pero mi hermano, mi hermano, mi hermano. Véalo, ahí está. Pues no llores, véalo ahí. Véalo ahí. Ahí están los hermanos del Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque hoy estamos llenos de sentimientos, pero creemos que mañana, conforme a la palabra, ellos están aquí también. Y se va a levantar usted y irá a predicar a su hermano de sangre y al otro y decir, varones, hermanos. Varones, hermanos. Porque si usted en verdad lo quiere, usted tiene que pelear, no para que entre a la universidad, ni para que entre al mejor trabajo, ni para que esté en el mejor club, ni para que tenga la mejor ropa, ni para que viva en un palacio, ni para que tenga la mejor preparación. Usted y yo tenemos que pelear es para que se vaya para el cielo. Ay, es que pastor, no pude graduar a mi hijo. Su hijo tiene título en los cielos, hijo de Dios, discípulo de Cristo, siervo del Dios Altísimo, sacerdote, pueblo querido, linaje. ¿Qué más títulos que eso? Eso tiene que ser. Involucrarnos en los negocios del Padre. Que nos involucremos todos en los negocios del Padre. Todos metidos. Y esta palabra tiene que romper algo en nosotros. Esta palabra tiene que definir conceptos en nosotros. Esta palabra tiene que dar claridad a las cosas, a nuestra vida espiritual. Confianza, convicción, seguridad. Y se levantó el apóstol Pedro y les dijo, varones hermanos, porque lo recibió del Señor. Varones hermanos. De hecho, el apóstol Pedro tenía un hermano entre ellos. Pero el hermano no llegó así porque sí. El hermano también confesó a Cristo. Varones hermanos, nos reunimos. Hemos estado orando, pidiéndole al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé dirección. Mire qué hermoso es esto. Imagínese una empresa normal. Y ocurrió algo en la empresa. ¿A quién llaman? A los socios. ¿Quiénes son los socios? Los hermanos. Reunión entre hermanos para tomar decisiones empresariales. A los hermanos, los socios. Entre todos los hermanos iban a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ahí sí hay un solo espíritu. En el que confiesa a Cristo sí hay un solo espíritu. ¿Cómo yo te llamo hermano siendo colombiano y tú naciste allá en Guatemala? Ni siquiera conozco dominicano y te llamo hermano. Aleluya. ¿Ves cómo es la cosa? ¿Cómo me llamas hermano si ni siquiera tienes mi color? Exactamente, el espíritu. Eso es lo que nos une. Defendemos una sola causa, tenemos un mismo corazón, un mismo pensamiento. El siervo habla de la sangre, nos corre igual. Somos linaje del Señor. Varones hermanos, vivían juntos, convivían, estaban conviviendo, estaban juntos todos los apóstoles, unánimes juntos con María y los hermanos del Señor Jesús,
aquellos que en un momento estaban de rebeldes, aquellos que en un momento no querían venir, aquellos que en un momento... Eso sucedía con nosotros mismos. Y ahora estamos y hacemos parte. Y si lo hizo el Señor con nosotros, ¿por qué no lo va a hacer con ellos? ¿O es que ella era muy especial? No. Alguien creyó y se paró a la brecha y te predicó el evangelio e insistió. ¿Y por qué no insistir por los nuestros? ¿Por qué no insistir por los nuestros? Toda la familia. Dios y Padre, gracias